El último orador antes de la simulación, que va a estar increíble, es el doctor Damours, que va a hablarnos de daño control de daños. Bueno, me da mucho gusto ver que muchos se quedaron hasta el final. Después de que yo hable, ya va a ser más divertido. Muchas gracias nuevamente al comité organizador por haberme invitado a estar presentando. Va a ser un poco diferente a la presentación que hice antes, que ofrecí antes. ¿Tienen la de hoy? En inglés estaría muy bien. Es para que viéramos si el estudio del español va bien. No, va mal. El francés está mejor. Debería de hablar el español mejor, pero bueno. Ellos allá van a arreglar las diapositivas. Sí, yo creo que esa es mi presentación. Muy bien. ¿Cuántos de los presentes han visto a un paciente con síndrome de compartimento de abdomen? Unos cuantos. ¿Y en trauma? 1, 2, 3. ¿Y cuántos han visto pacientes con hipertensión intraabdominal? Más, ¿no? ¿No? Quizás no. Bueno. Para algo que se conoce bastante bien, aún sigue siendo algo que no se diagnostica tan frecuentemente como pudiera o debiera hacerse. Y hay varias razones para estas. Algunas de ellas les presenté ayer en las imágenes de abdomen abierto. Esto asusta a muchos cirujanos y a muchos intensivistas incluso, y por esa razón deciden no medir la presión intraabdominal porque no quieren tener que descomprimir un abdomen o hacer la descompresión. El síndrome de abdomen abierto y la hipertensión intraabdominal, hace poco tiempo no se reconocía. El abdomen se cerraba después de una cirugía difícil, después de mucha reanimación, no se medía la presión y al paciente, pues algunos les iba bien, otros no. Algunos desarrollaban falla de múltiples órganos y a veces morían. Es muy probable que muchos de estos pacientes morían por algo como el síndrome de compartimento abdominal, que no se reconocía, pero también en ese entonces se cerraba el abdomen. Nunca dejábamos el quirófano sin cerrar el abdomen, aunque fuese increíblemente difícil y que la presión resultante resultara en la falla de algún órgano. Ahora, esto lleva muchas veces a falla del órgano cuando tenemos esta hipertensión intraabdominal. Si tenemos un paciente estable, pero con falla del órgano, no quiere decir que tenga ACS, o sea, síndrome de compartimento abdominal. Hace poco, las definiciones que teníamos para todos estos problemas que tenían que ver con la hipertensión y el síndrome no eran consistentes entre diferentes países e instituciones. No creo que hayamos estado midiendo lo mismo, aunque teníamos una idea bastante clara de lo que buscábamos, pero las definiciones no eran consistentes, por lo que no podíamos comparar la experiencia. Uno de los problemas principales a nivel individual es que la mayoría de las personas no lo ven muy seguido. Si trabajo en una unidad de mucha actividad con responsabilidad de todos los pacientes en cuidados intensivos, sí se ven a más pacientes de este tipo en la institución, dependiendo de la población de pacientes que tenemos, pero la mayoría de los individuos tienen poca experiencia y el reconocimiento, dependiendo de la unidad. Y en mi situación, las unidades de cuidado intensivo no las dirigen los cirujanos, sino los intensivistas, cuya capacitación y formación en medicina interna con subtipos específicos o por médicos. Muy a menudo el reconocimiento de los pacientes que tienen esta hipertensión intraabdominal no es consistente, y en diferentes grupos quirúrgicos hay diferentes grados de índices que se sospecha donde se podría encontrar este tipo de pacientes, por lo que los errores son comunes y los malentendidos en el diagnóstico y cómo manejarlos. Cuando se hacen errores en estos pacientes, esto contribuye a un mal resultado
morbilidad, costos al hospital, al paciente. Al tener estos pacientes en cuidados intensivos mucho tiempo o en hospital mucho tiempo. Pero el trabajo temprano en hipertensión intraabdominal y en ACS era en la población de trauma. Ahí se reconoció como una entidad por sí sola y después de eso se ha empezado a reconocer mejor en otras poblaciones de pacientes. No hay duda que las estrategias anteriores de resucitación o reanimación desempeñaban un papel en esto. Porque se usaban cristaloides que resultaban en un diagnóstico equivocado. En años recientes, con cambios en las estrategias, el número de pacientes que tienen hipertensión o ACS ha cambiado. Tanto así se ha reducido. Muchas personas que trabajan en trauma dicen que casi no lo ven porque lo están evitando, manteniendo el abierto profilácticamente o tanta conciencia tienen de esto que no abren el abdomen. Los factores de riesgo los mencioné ayer. Hoy voy a hablar un poco de los factores de riesgo pero espero poder hablar de cómo poder mejorar el diagnóstico de hipertensión y ACS para determinar a qué pacientes debemos medir la presión abdominal. ¿A todos los pacientes o debemos ser más selectivos? Hablamos de estrategias no quirúrgicas y algunas de las cosas que la Sociedad Mundial ha hecho en cuanto al desarrollo de lineamientos y algoritmos para ayudarnos. Esto se los presenté ayer y como les dije anteriormente, esta diapositiva de factores de riesgo para IAH y ACS es algo bastante completo y describe casi a cualquier paciente que podríamos ver en una unidad de cuidados intensivos. Los principales son esta lista que les presenté ayer. Aquí definitivamente, si vemos un paciente que tiene este diagnóstico, hay que medir la presión intraabdominal porque el paciente está a muy alto riesgo. Como dije ayer también, con el uso moderno en centros de trauma no lo vemos mucho por las tácticas que yo mencioné ayer. Y sí vemos más en cuanto a ACS secundario porque estos pacientes no necesariamente los atienden ese grupo de cirujanos que conocen bien ACS, cuando menos en mi entorno, o sea, el síndrome de compartimento abdominal. Entonces, el reconocimiento depende del equipo que de tratamiento y del conocimiento de los factores de riesgo. El año pasado se llevó a cabo el 7º Congreso sobre el síndrome de compartimento abdominal y voy a repasar un poco lo que se discutió en esta reunión para que estén actualizados, para que tengan una mejor idea. En cuanto al reconocimiento de poblaciones de alto riesgo, esto lo presenté antes. Nosotros hicimos trabajo en nuestras propias unidades. Nuestra unidad de terapia intensiva es mixta, no solo es quirúrgica, sino médica y quirúrgica. La dirigen intensivistas, la mayoría de ellos médicos como formación, no cirujanos. Y la mayor parte de este trabajo se llevó a cabo por un estudiante de medicina que trabajó conmigo durante un año, que hizo trabajo fantástico, mucha dedicación en cuanto a la recolección de datos. Dedicó casi 3 meses a estar en hospital, casi 18 horas al día recolectando datos. Entonces, la meta de este estudio era investigar la incidencia de hipertensión y ACS en esta población. Y no sabíamos en realidad cuáles iban a ser estas cifras porque en una unidad mixta donde se admiten todos los pacientes no teníamos idea de la incidencia en población de paciente con trauma, con lesiones de cerebro, etcétera. Sí sabíamos cuál era la subincidencia, pero no tanto en todos los pacientes a los que se les admitía a una unidad de terapia intensiva mixta. Queríamos desarrollar una herramienta más sensible, más específica en cuanto a cómo poder identificar a qué pacientes debíamos de estudiar con más detenimiento, porque esa lista larga de factores de riesgo incluía casi a todo mundo. Y querría decir que tendríamos que ocupar muchos recursos para medirlo todo, casi todos los días o todos los días. Tomamos la lista de factores de riesgo que la Asociación Mundial había publicado unos años antes y en un periodo de meses estudiamos a todos los pacientes admitidos y todos los que tenían catéter para poder medir presión en la vejiga, y a las 12 horas de la admisión habíamos recolectado casi todos los datos, factores de riesgo y hora de admisión, resultados bioquímicos, hematológicos, función orgánico, equilibrio de fluidos y la presión. Se midió varias veces al día durante su estancia.
Y lo que encontramos en estos 3 meses, admitimos poco más de 400 pacientes que pudimos incluir en el estudio. Y en este grupo, 39% tenían hipertensión intraabdominal con la presión en la vejiga de 12 milímetros de mercurio o más. Y 2%, 9 pacientes, desarrollaron síndrome de compartimento abdominal por definición, pero un grupo muy grande, 61%, no tenía hipertensión abdominal, intraabdominal para nada. Cuando vemos los grupos de pacientes mismos, la mayoría de los pacientes eran de cirugía de emergencia, pero un número importante eran pacientes de cirugía electiva, que nos sorprendió muchos de los pacientes porque nuestra unidad también opera como de alta dependencia para pacientes post-operación cardíaca. Muchos de estos eran pacientes a los que se les había hecho un bypass. También muchos pacientes médicos que no tenían un diagnóstico abdominal para nada, pero aún así cumplieron los criterios para la hipertensión intraabdominal. Cuando empezamos a ver la significancia en cuanto a estos pacientes con hipertensión y los que no tenían la hipertensión intraabdominal, la ventilación mecánica influía grandemente y los días de estancia en cuidados intensivos. Pero en esta definición no demostramos una diferencia en la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos o ni siquiera morbilidad. Cuando empezamos a ver los casos de grados 2, 3 y 4 comparado con los pacientes que no lo tenían o que tenían de bajo grado la hipertensión, entonces descubrimos que sí había una ligera diferencia en la mortalidad en cuidados intensivos entre estos dos grupos. Los que tenían la hipertensión sí tenían un resultado peor en cuanto a su estancia. Empezamos a ver los factores de riesgo individuales, cuáles eran de importancia, y encontramos numerosos que sí lo eran, y luego comenzamos a estudiar un modelo para poder evaluar usando estos factores de riesgo y tratando de determinar qué número de ellos tendrían mayor importancia en cuanto a los pacientes que vamos a ver con mayor detenimiento al momento de admitirlos, a diferencia de los que íbamos a medir la hipertensión intraabdominal. Escogimos 3 factores o más porque era más sensible, más específico dentro de una zona razonable cuando lo aplicamos a la población. Durante estos 3 meses nos dio resultados bastante significados en cuanto a una sensibilidad de 90%. La especificidad no muy buena, pero aún así no dejamos de detectar a muchos pacientes. Este fue un ejercicio útil para tratar de nuevamente afinar un poco más a qué grupo de pacientes debemos de ver con mayor detenimiento al ser admitidos. Ahora, otras cosas que han logrado hacer una diferencia en los últimos años en cuanto a la hipertensión intraabdominal y ACS, sabemos que las estrategias de sangre y de líquidos intravenosos, pero sobre todo en este grupo, ha tenido un impacto bastante importante porque reconocemos ya los riesgos de un exceso de cristaloides y hemos detectado que estrategias de equilibrio en la reanimación han hecho una diferencia para poder minimizar a los pacientes que tienen IAH y ACS, tanto que en pacientes de trauma ya casi no lo vemos. Hay un papel para TEG y ROTEM para estos pacientes en su reanimación, aunque no se ha demostrado de manera específica en esta población de pacientes. El papel de la Asociación Mundial en cuanto a ACS, como ACS se ve menos comúnmente, la Asociación Mundial ya cambió de nombre porque se limitaba antes a síndrome de compartimento abdominal. Se estableció en el 2004, ha sido un grupo pequeño pero muy productivo en cuanto a la investigación en hipertensión intraabdominal y ACS. Se ha reunido cada 2 años y ahora ha cambiado a la Asociación del Compartimento Abdominal. Es una asociación de multiespecialidades con intensivistas, cirujanos, médicos pediátricos, intensivistas, y el papel ha sido promover este entendimiento y la educación en la hipertensión intraabdominal y ACS a través de la publicación de lineamientos y de estudios multicéntricos en los que han participado intensamente. La mayor parte de su trabajo se ha publicado en Internet. Si no han visitado su portal, véanlo. Sí ayuda mucho en cuanto a la investigación que cualquiera esté llevando a cabo, o aún hablar de un paciente con hipertensión intraabdominal o con ACS, porque nos dice exactamente
qué quiere decir cada una de las definiciones y hace más fácil comparar entre diferentes grupos. Se han publicado múltiples lineamientos, la primera en el 2004 y lo más reciente se actualizó el año pasado después de su reunión. Estas publicaciones se han citado mucho, se ha hecho referencia a ellos, están basadas en pruebas. La última se actualizó usando la metodología GRADE y nuestro compañero de Calgary dirige al grupo y él hizo gran parte del trabajo y fue un trabajo tremendo repasar todas las pruebas que existen actualmente para poder presentar lineamientos basados en evidencia. Las recomendaciones de este proceso también están publicados en la red, no lo lean ahorita. Ahora, el manejo no operativo o no quirúrgico se ha mejorado mucho, el cuidado en unidades de cuidado intensivo y la atención al detalle en la unidad de cuidado intensivo ha hecho una gran diferencia. Los lineamientos y el hecho de que esté basado en evidencia ha ayudado también, lo que ha ayudado para disminuir el volumen intraabdominal. Son cosas que uno pensaría para disminuir el volumen intraluminal y extraluminal, drenar cualquier colección que exista. Todo esto hace una diferencia, pero también otras intervenciones para mejorar la adaptabilidad de la pared abdominal, la sedación, todo lo que pueden leer ahí logran una diferencia. Y cada vez más, y estaba hablando con alguien aquí del público en el último descanso sobre el papel de Botox en estos pacientes, sobre todo con abdomen abierto que se cierra después, sobre todo porque hay evidencia en cuanto a esto, pero está en una etapa muy temprana. El portal de la asociación ha publicado algoritmos. Esto también es muy útil para unidades o individuos que no tratan a estos pacientes muy seguido para saber cómo poder manejarlos con un algoritmo, porque no queremos llegar a una situación en que tenemos hipertensión intraabdominal no controlada que está empeorando, donde el paciente se enfrenta a un abdomen abierto. Hay muchas cosas que se pueden hacer no quirúrgicas que pueden ayudar a reducir la presión intraabdominal y conservar el funcionamiento de órganos. De esto hablamos ayer, el mejor manejo del abdomen abierto. Esto gracias al trabajo de la asociación. Entendemos mejor el papel que tienen el manejar las heridas con presión, cómo poder cerrarlas de manera oportuna también ha sido algo muy importante. También un cierre definitivo en una etapa más temprano. La mayoría deben de cerrarse dentro de un periodo relativamente corto. Casi todas se hace así y esto cambiará conforme cambie la población meta y escojamos mejor al paciente que debe tener abdomen abierto. En resumen, este síndrome ACS no se ve tan seguido en pacientes con trauma, pero sí en cuidados intensivos y en población quirúrgica sigue siendo común y no reconocido en algunas poblaciones de pacientes y en algunas unidades de cuidados intensivos y necesitamos mejores herramientas para determinar qué pacientes están en mayor riesgo y la herramienta en la que nosotros hemos estado trabajando necesita más trabajo para desarrollar esto y para determinar qué tan acertado es. El manejo no quirúrgico es útil, las estrategias no quirúrgicas son útiles en cuanto a disminuir el papel que desempeña la hipertensión intraabdominal en el paciente individual y los algoritmos que se publican en Internet deben verlas si no las han visto antes. La cirugía sigue siendo un componente importante, espero que cada vez menos en el futuro. Para quienes les interese, el año que entra va a ser el 8º Congreso Mundial, se va a llevar a cabo relativamente cerca. Ha estado en diferentes partes del mundo. El año que entra va a ser en Banff, en Canadá, en poco menos de un año. Les aliento, si les interesa, que visiten su portal, presenten sus abstractos y nos veremos ahí. Gracias. Creo que tenemos un minuto para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta del público. ¿Cree que alguna vez llegaremos a un punto en que esto desaparezca? Yo creo que no. Creo que lo que va a suceder es que podremos identificar mejor los pacientes que presentan más riesgo y haremos cosas quirúrgicamente que podrían ayudar. Se ha trabajado
con la fasciotomía lineal que se ha hecho en algunos centros. Es útil para una población pequeña de pacientes. Creo que cada vez hacemos mejor la reanimación, pero hasta que no podamos evitar pacientes que desarrollan fugas capilares y todo lo que va con ello, creo que vamos a tener que tener estas estrategias para su manejo. El doctor Ree, ¿no cree usted en esto? No, creo que sí hay hipertensión intraabdominal y le sucede a la gente que se maneja equivocadamente y que se les ahogan en fluidos o líquidos. Ahorita no tenemos una buena sustitución para sangre y plasma más que las soluciones artificiales. Por eso creo que tenemos fugas y el síndrome de compartimento abdominal. Y por eso siguen hinchándose. Mi pregunta era, cuando sí tienen el hipertensión y el síndrome, ¿cuál es el papel de la paracentesis, en su opinión, colocando un catéter y no haciendo una decompresión completa necesariamente? Colocar un catéter para hacer que una sonda para hacer que cuando la presión está alta, digamos a 35, y metemos un catéter de DPL y sacamos, aunque sea pocos centímetros cúbicos, que eso ayuda mucho en la curva de adaptabilidad, nos compra más tiempo, nos permite más tiempo. Cualquier cosa que se pueda hacer para disminuir el volumen de líquido o gas, aunque sea gas intraluminal que esté en el colon, todo eso que disminuye en el volumen intraabdominal va a mejorar la curva de la presión del volumen. El paciente con una transminación capilar, por ejemplo, cuando se pierde la adaptabilidad de la pared abdominal, es el problema más grande. Lo vemos bastante seguido. Me horrorizo cuando llego y hay un paciente que tiene algún grado de hipertensión intraabdominal y en el transcurso de la noche el estudiante le ha estado dando 500 miligramos de solución salina, más y los vemos y vemos que la pared abdominal se ha deteriorado tanto. La estrategia y desarrollar estas estrategias en la unidad de cuidados intensivos en cuanto a CVEH y otras estrategias para ayudar a los riñones y tratar de disminuir el volumen lo mejor que se pueda con los capilares que se están transminando es difícil y que hay riesgos en cuanto a todo lo que hagamos. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a las estrategias para manejo de volúmenes. Sucede este problema muy a menudo. Tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, doctor.